Conociendo el reino de Dios, cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente, el reino verás, el reino verás. Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo el Reino de Dios. En el episodio anterior hablamos del Espíritu Santo desde Génesis hasta el Nuevo Pacto. Vimos cómo el Espíritu de Dios se movía desde el principio, cómo habló por los profetas y cómo fue derramado sobre toda carne en el día de Shavuot, o también conocido como Pentecostés en el Nuevo Pacto. Hoy vamos a hablar del templo, pero no un templo hecho de piedra y que muchos esperan, porque no han entendido que el templo o tabernáculo del Espíritu Santo somos nosotros. Así que acompáñame en este nuevo episodio que he titulado Mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Quiero que me acompañes al capítulo 17, verso 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver a Pablo en Atenas haciendo una proclamación muy importante y muy poderosa. No solamente para los hombres y mujeres que lo escuchaban en esa época, sino también para nosotros en este tiempo. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo. Y ahí, cuando Pablo dice el mundo, la palabra utilizada es el cosmos. Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo está haciendo una proclamación que para esa época era una proclamación controversial. Era una proclamación disruptiva, así como lo hace el Espíritu Santo, que viene y te da algo que cambia todo en un momento en aquellos que entienden y reciben la palabra del Espíritu Santo. Y él dice que el Dios que hizo todo y el Señor de los cielos y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando Pablo proclama estas palabras, el templo era visto como un lugar sagrado. En el mundo antiguo, tanto entre judíos como entre paganos, la idea común era que la divinidad está ligada a un lugar sagrado. ¿Por qué? Primero, si lo vemos desde el contexto que venimos estudiando, desde el contexto de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, vemos que el mismo Padre Celestial le dice a Moisés que construya un tabernáculo. Luego se construye el templo. ¿Por qué? Porque allí moraba el Espíritu Santo. Pero ya hemos hablado y hemos entendido por qué era necesario un templo hecho de piedra, así como la ley fue dada en piedra. Porque no podía el Espíritu Santo morar dentro del hombre en esa época y no podía el Padre en ese momento. El único que trae la ley en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Entonces ahí vamos entendiendo muchísimas cosas. Entonces, como venía diciéndoos, para este mundo antiguo, y como lo es para muchos todavía que no han entendido la revelación de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, la divinidad estaba ligada a un templo. Por ejemplo, en el judaísmo, como te lo he dicho, el templo de Jerusalén era el centro de culto, lugar de sacrificio, símbolo de la presencia de Dios y el lugar santísimo. En Atenas y el mundo grecorromano, el templo había templos a múltiples dioses, porque ellos tenían muchísimos dioses, altares, estatuas, espacios sagrados. Así que efectivamente, para las naciones, para la nación de Israel en ese tiempo, para los judíos, para las naciones, el templo representaba lo más sagrado. Por eso,
Lo que Pablo proclama en ese momento es explosivo. O sea, es como que vino y tiró una bomba, digámoslo así. Porque también está anunciando una revelación mayor. Dios no está confinado a un edificio. Dios no depende de estructuras humanas. Dios es Señor del cielo y de la tierra. Eso rompía con la mentalidad de muchos de los que estaban allí. No era Dios solo está allí. Lo sagrado está encerrado en un lugar. Para ellos era eso. O sea, Dios está allí, está encerrado en ese lugar. Solo en ese espacio se encuentra Dios. Entonces, imagínense lo que pasó en ese momento. A mí me gusta que veamos el contexto, porque cuando nosotros vemos el contexto de la época, cuando lo entendemos de esta manera, como que se van aclarando muchísimas cosas en nuestro corazón. Ahora quiero que dejemos a Pablo y que vamos a ver y nos vamos a desplazar a Hechos 7. Y vamos a ver en Hechos 7 a Esteban, el primer mártir. Vamos a Hechos 7. Y cuando Esteban es llevado al Sanedrín y está delante de los sacerdotes, delante de todo el Sanedrín, él en su defensa empieza a hablarles y a hacerles un recorrido por toda la Escritura. Y ellos están allí escuchándolo muy tranquilamente, porque ciertamente les está contando todo el recorrido del pueblo de Israel. Comienza con Abraham, luego pasa por Moisés. Y ellos están muy tranquilos escuchando toda esta historia. Pero llega un momento en el versículo 47 y ahí sucede algo, porque no lo dejan avanzar mucho más de lo que está diciendo. Y vamos a leerlo. Dice Hechos 7, verso 47. Quiero que me acompañes. Hechos 7, verso 47. Luego, si quieres, puedes leer todo el capítulo porque es muy interesante y hay muchas cosas interesantes allí. Porque recordemos que cuando Esteban estaba enfrente de ellos, él estaba lleno, dice la Escritura, del Espíritu Santo. O sea que quien estaba hablando era el Espíritu Santo a través de él. Dice, mas Salomón le edificó casa. Y aquí ya venimos al templo, a hablar del templo. Antes de esto, no se había hablado del templo. Dice, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta. O sea, ya Esteban nos está confirmando lo que ha dicho Pablo en Atenas, que eso lo dijo Pablo después, pero Esteban lo está diciendo aquí lleno del Espíritu Santo. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y ahí viene Esteban y les dice, y ustedes van a ver por qué ellos se enfadan. Les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Resistís al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, o sea, de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y aquí en el verso 57, 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí vemos
algo que es muy importante: el templo y el entendimiento de lo que es el templo. Para muchos, causa que se tapen los oídos y que arremetan contra aquellos que están trayendo la verdad que el Espíritu Santo está revelando. ¿Y cuál es esa verdad? Que el Altísimo no habita en templos hechos de piedra, ni hechos por manos de hombres, como dijo Pablo, como dijo Esteban y como anunciaron los profetas. Ahora, entendiendo esto, yo quiero proclamar en esta hora que el Altísimo no habita en templo hecho de manos de hombre. Y quiero que empecemos viendo cómo mi cuerpo o tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y de qué manera debemos empezar a tratar nuestro cuerpo. Quiero que hagamos un recorrido desde el tabernáculo, el primer templo y el segundo templo, para que veamos cómo el enemigo ha querido infiltrarse siempre en el templo. Ha querido dañar el lugar de la presencia del Espíritu Santo. Y como asimismo, Él ha querido infiltrarse en tu cuerpo y dañarte para que tú no puedas cumplir con el propósito por el cual fuimos creados. Así que vamos a empezar por el tabernáculo hecho en el desierto. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Quién fue el primero que albergó el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la primera casa del Espíritu Santo? La respuesta es Adán. Entonces, cuando entendemos que Adán, la primera obra, la primera casa, hecha perfecta por las manos de Dios, el Padre la perfeccionó cuando sopló en él aliento de vida y era perfecto, porque todo lo que él hizo era perfecto, hasta el momento de la caída. Nos damos cuenta que Adán era la obra maestra del Padre, donde Él puso su espíritu. ¿Para qué? Para estar en la tierra con nosotros. Entonces, asimismo, como Dios hizo a Adán perfecto, Él mismo le muestra el diseño a Moisés y le dice, cuando él va a construir o cuando le da la instrucción para el tabernáculo o el Mizcán hecho en el desierto, le dice, hazlo conforme al diseño que te fue mostrado. Y este Mizcán tenía unas medidas dadas por el Padre. Sus mesas, sus cortinas, su lavacro, la menorá, el lugar santo, santísimo y el arca de la alianza, todo hecho según la instrucción del Padre. Y es precioso porque vemos que para la construcción Él escoge a un hombre llamado Bezalel y dice que lo llena del Espíritu Santo en sabiduría y en arte para la construcción del Mizcán. O sea que la obra prácticamente fue ejecutada por la sabiduría y la instrucción del Espíritu Santo puesta en Bezalel. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que en nuestro templo la obra debe ser ejecutada por el Espíritu Santo. Es muy importante que vamos viendo todos estos pequeños detalles, porque cuando nosotros, el Espíritu Santo nos revela estas cosas, entendemos cada vez más y más la importancia del Espíritu Santo. Cuando David, ya en el tiempo de David, decide hacerle casa al Padre, el Padre le dice a David algo muy importante: tú no lo puedes hacer porque tus manos están llenas de sangre. Pero le dice, pero lo hará tu hijo Salomón.
Y Salomón construye o es el protagonista de levantar el templo, el primer templo hecho por la mano del hombre. Pero aquí quiero que leamos porque vamos a ver algo y vamos a ver si vosotros podéis ver cuando yo empiece a leerlo. El templo de Salomón, cuando nosotros leemos las escrituras, en este templo participaron personas que no eran del pueblo. El proyecto de construcción del templo de Jerusalén estaba pensado desde el tiempo del rey David, porque lo sabemos, David, él preparó todo. Pero cuando llega Salomón es cuando se edifica en el año 952 a.C. Esta construcción estuvo marcada por el arte fenicio, ya que por petición del rey trabajaron en el proyecto. Mira, y aquí como vemos que ya empieza a haber cosas, no como en el tabernáculo erigido en el desierto, que fue completamente hecho por el Espíritu Santo. Entonces aquí ya vemos cómo entra el arte fenicio. La escritura nos dice que Salomón recurrió al rey Hirán de Tiro. Imaginaros vosotros Tiro. Isaías 28:12. Para que fuese el arquitecto y guía de la obra. También pidió ayuda a sus servidores porque según argumento no había nadie en Israel que sepa talar los árboles como ellos. Salomón enviaba grupo de trabajadores al Líbano por periodos de un mes de manera rotativa. Esto lo encuentras en Primera de Reyes 5 y si tú estás interesado en más de esto, léete el libro de los Reyes, porque el libro de los Reyes es muy interesante. Entonces aquí vemos que este templo que Yahweh permitió que fuese destruido, no fue hecho completamente con la dirección del Espíritu Santo. Y aquí quizás puede caerme piedras y piedras y piedras, pero yo te invito a que con la ayuda del Espíritu Santo tú medites en esto. Ya vemos que se hacen los dos, ¿cómo se llaman estos? Postes que se hacen a la entrada, que tienen nombres y empieza a venir una deformación completamente del templo. Yo no puedo extenderme en hablar de esto, pero te dejo allí la semilla para que tú vayas, leas, le preguntes al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo no es en juicio ni juzgando lo que está haciendo, sino que el Espíritu Santo nos está mostrando por qué. Porque así mismo tenemos que entender lo que está pasando con nuestro templo y por qué está pasando lo que está pasando con nuestro templo, con nuestro cuerpo. Y cuando vamos a ver el templo de Herodes, vemos la mano edomita. ¿Por qué? Porque sabemos que Herodes era edomita. Y dice la escritura que el templo de Herodes no tuvo la misma presencia manifiesta de gloria que el templo original. Muchos estudiosos judíos y cristianos señalan que en el segundo templo reconstruido después del exilio y que fue luego ampliado por Herodes, faltaban elementos que habían estado antes y no se registra el regreso de la gloria visible o de la Shekinah de Dios como en los días anteriores. Esto también nos lo cuenta el profeta Ezequiel en el capítulo 10:11, cuando el profeta ve la gloria de Dios salir del templo a causa de la corrupción y de la idolatría. Eso es una base importante para lo que estamos hablando hoy. Entonces, ¿qué me quieres decir, Zuley? ¿Que el Espíritu Santo no estaba en absoluto? No. Lo que quiero decir es que el Espíritu, dice la Escritura, según lo que hemos visto, ya no, la Shekinah del Señor no estaba en el templo, pero el Espíritu Santo sí se manifestaba, porque lo vimos cuando se manifiesta a Zacarías. A Zacarías estaba en el templo, se manifiesta a Zacarías y le da la revelación del hijo que iba a tener. Lo vimos cuando se le presenta a María y le habla de que va a ser llena del Espíritu Santo y va a concebir un hijo. Lo vemos también en Elizabeth, cuando recibe el bautismo. Juan dice que Juan es tocado en el vientre de su madre. En Ana la profetisa, en Simeón, él obrando siempre, porque el Señor nunca nos ha abandonado. Pero él, en ese tiempo,
Él se activaba o hacía lo que estaba señalado para hacer. Pero no podemos decir, según lo que leemos en la Escritura, que Él moraba constantemente en el templo. Y cuando Yeshua hace su entrada triunfal a la tierra, ya el Espíritu Santo moraba en Él. Él era el templo del Espíritu Santo. Y en Juan 2, vamos a leerlo, Juan 2:18 dice: y los judíos respondieron y le dijeron a Yeshua: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo. Aquí hablando de su cuerpo, porque nos damos cuenta que después los apóstoles dicen que él se refería al cuerpo de su templo, y él les dice: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Podemos ver algo muy común desde que estamos viendo a partir del primer templo la mano del hombre metida. Vemos que el enemigo de nuestras almas siempre ha tenido un objetivo, y ha sido destruir el templo del Espíritu Santo. Su objetivo es destruir nuestro cuerpo, porque ahora somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Su objetivo es destruir nuestro cuerpo. Es una guerra por acabar con la creación de nuestro Padre y con lo nuevo, con lo que Él ha hecho. Entonces, para esto yo quiero que vamos a Pablo, porque Pablo nos va a confirmar todas estas cosas que hemos hablado. Yo he querido profundizar un poquito desde el principio, porque vemos estos versículos que Pablo nos da, porque él conocía todo esto, pero quizás muchas veces no nos centramos en mirar todas estas cosas, y ahora sí vamos a citar esos versículos tan hermosos donde Pablo nos habla y nos muestra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y para ello, quiero que abramos nuestra escritura en 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Dice: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 1 Corintios 6:19 también dice: vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Esto qué significa? Que lo más sagrado, que es el Espíritu Santo, ya no es un edificio de piedra. Lo más sagrado es una vida habitada por el Espíritu Santo. Dios no habita en templo hecho por manos humanos, mis amados hermanos. Esto era en el antiguo pacto, porque como os he dicho, ya el Espíritu Santo en el antiguo pacto no podía morar dentro del hombre. Pero después de que Cristo viene, cumple con la ley, se da como sacrificio vivo para recuperar todo lo que habíamos perdido, y dice: hecho está. En el día de Pentecostés, en ese día el Espíritu Santo desciende sobre toda carne, no solamente sobre los que estaban allí, porque la Escritura dice allí muy claro que Él derramaré mi Espíritu sobre toda carne. En Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, ¿qué dice la Escritura? Vive en nosotros. Eso cambia nuestra manera de ver y de pensar. No cargamos una religión. Llevamos una presencia, la presencia viva del Espíritu Santo. Entonces, si somos el templo, si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo vivimos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué permitimos entrar? Pero no desde condenación. Recordemos que el Espíritu Santo está para hacer la obra, sino desde honra al Espíritu Santo. Por eso Pablo en 1 Corintios 6:20 nos decía: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Es una obra que Él va haciendo, y a medida que Él va trayendo luz a nuestra vida, nosotros entendemos, tomamos conciencia de quién nos habita. Porque muchas veces podemos ver el cuerpo como un problema, pero no entendemos que es la morada del Espíritu Santo.
Y que si estamos como estamos es porque el enemigo de nuestras almas quiere acabar con la morada del Espíritu Santo, porque si él acaba con la morada del Espíritu Santo no puede morar dentro de ti. En Romanos 12:1 dice Pablo: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El cuerpo rendido se vuelve un altar, ese altar para el Padre. No se trata solo de conducta externa. El Espíritu trabaja desde dentro. Él sana, corrige, fortalece, guía, santifica. En 2 Corintios 3:18 dice: somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué somos transformados de gloria en gloria? Porque dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El templo del Espíritu Santo no es una prisión, es libertad. Es libertad verdadera, no esclavitud, no culpa, no muerte. Es vida. Es vida, mis amados hermanos. Así que en el nuevo pacto, Dios no busca solo visitarnos, vino a habitar, a morar en nosotros. Mi cuerpo, tu cuerpo, no fue creado para destrucción. Fue diseñado para ser morada de su presencia. Ese es el diseño original de tu cuerpo. No somos solo carne, no somos solo mente, somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando entendemos esto, todo cambia. Así que, amados hermanos, quiero terminar este episodio hoy orando y pidiéndole al Espíritu Santo que traiga conciencia de su presencia dentro de nosotros cada día. Cada día, que entendamos desde que nos levantamos que cuando nosotros nos despertamos, Él despierta con nosotros y que esa presencia está allí y tenemos que decirle: buenos días, Espíritu Santo. Aquí estoy rendida a ti, guíame en este día, y empezar nuestro día con la presencia del Espíritu Santo delante de nosotros. Así que, Padre amado, gracias porque en Cristo me has hecho templo de tu Espíritu. Perdóname cuando he vivido sin conciencia de tu presencia en mí. Espíritu Santo, llena cada área de mi vida. Santifica mi cuerpo, mis pensamientos y mi caminar. Enséñame a honrar tu morada y a vivir como hijos del reino. Que mi vida refleje que tú habitas en mí. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amados hermanos, si hoy has tenido conciencia de Él que te habita, de que el Espíritu Santo habita en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, que tú eres la morada de Él, empieza a ver ese cuerpo como algo sagrado, como algo que tienes que cuidar para que la presencia del Espíritu Santo pueda morar. Y si este capítulo, mi amado, te ha bendecido, te pido que des like y que lo compartas. Y te espero en nuestro próximo episodio donde continuaremos conociendo el reino de Dios. Hasta pronto.